Vamos al libro de Malaquías, si son tan amables. Hemos estado estudiando ya por 22 miércoles el libro de Malaquías, tratando de sacar alimento espiritual de este libro que es menos frecuentado que los más famosos. El libro de Malaquías son preguntas de Dios para nosotros. Aparecen 26 preguntas que nos hacen reflexionar en nuestra vida. Y cuando lea el libro de Malaquías, deténgase en cada pregunta y aplíquela en usted mismo. Muchas veces yo lo he leído y algo me llega a mi corazón, a mi comunión con Dios a través de una pregunta, ¿no? Hay una pregunta que a mí constantemente me viene cuando leo: ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Eso me pega, hermanos, me pega, porque eso me hace que yo busque estar bien con el Señor. Entonces necesitamos leer el libro de Malaquías, exprimirle a la palabra de Dios. Así que tenga listo el libro de Malaquías, mis hermanos. ¿Ya lo tienen? Y vamos a leer solamente un versículo en esta noche, que es Malaquías 3, versículo 5, si son tan amables. Malaquías 3, 5. Vamos a leerlo juntos y después de la lectura vamos a ir en oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él guíe con su Espíritu Santo su palabra, que nos sea de mucha ayuda y de mucha bendición a nuestras vidas. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche pensar en tu palabra un ratito. Toda tu escritura es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, y también es útil para enseñarnos, pero también para corregirnos, para exhortarnos. Y el mensaje que vemos en esta noche es bastante fuerte. No nos gusta escuchar las cosas fuertes de tu palabra, pero debemos reconocer que es palabra de Dios este libro que tenemos entre nosotros. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú sientes, lo que tú piensas, y que podamos al final saber que tú nos hablaste a nuestra vida. Que este versículo y este libro, amado, pueda transformar nuestras vidas. Ayúdanos a no escuchar tu palabra para tener información, sino más bien para tener transformación de nuestras vidas. Bendice y habla al corazón de cada uno y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra. Que al final de este mensaje estemos muy convencidos y listos para tomar una decisión en nuestro corazón y agradarte con nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a veces en la vida hay momentos donde la gente se aprovecha de otra. Es muy seguro que usted haya observado momentos donde hay injusticias. A lo mejor alguien en la posición del trabajo tiene una posición alta y se aprovecha de la gente, de sus subordinados, de la gente que trabaja para ellos, y se aprovecha de ellos, los sobreexplotan, no les pagan, y bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Y quizás hasta le haya tocado a usted, ¿verdad?, que trabaja duro y sus jefes pues se aprovechan, ¿verdad? Tal vez haya visto también a gente con dinero. La gente con dinero a veces se aprovecha de la gente que no tiene dinero y le hace promesas y todo esto para darle unos centavos y aprovecharse. O también la gente que es fuerte se aprovecha de los que son débiles. Eso también se ve muy claro en la escuela, ¿verdad? Los más grandotes
le hacen bullying a los más chiquitos, ¿verdad? Y eso puede causar mucho coraje, mucha impotencia muchas veces, pero la verdad es que vivimos en un lugar lleno de injusticias. Muchos se duelen de las injusticias que hay entre la gente. Y mire, la verdad es que nosotros no podemos hacernos justicia por nuestra propia mano. La justicia de Dios no la obra el hombre, así dice la Biblia, que la mano del hombre no obra la justicia de Dios, así dice en el libro de Santiago. Y cuando hay injusticias en nuestra vida que nos hacen una injusticia a nosotros, usted debe de dejar que Dios le haga justicia, debe dejar que Dios tome el asunto en las manos, le defienda y le haga justicia. En estos días había estado orando con una hermana de la iglesia por una situación difícil que ella estaba pasando y estábamos orando juntos, ¿verdad? Y bendito el Señor, me mandó un mensaje que Dios le hizo justicia y que le dio lo que necesitaba. Recuerde que la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo le daba a esta hermana este versículo de Salmo 103:6, donde dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y si usted ha recibido injusticias, ore a Dios y dígale: Dios, hazme justicia, tú sé mi escudo, como aprendíamos en el Salmo 7:10, ¿verdad? Donde dice: mi escudo es Dios, Él salva a los que son rectos de corazón. Y mire, hermanos, fue bien bonito porque Dios se mostró en la vida de esta hermana. Tenía una situación laboral y no podía ella tener un privilegio que la empresa le había dado porque su jefe directo no quería. Y entonces estuvimos orando y el jefe del jefe se enteró y le dijo: a ver, ven, ¿qué pasó? Y después de escuchar la situación dijo: vente, yo te voy a dar este beneficio. No, pero mi jefe, no me importa. Y yo me quedé impactado, ¿no? Cómo Dios mueve el corazón. En este caso movió el corazón del jefe para saltarse al jefe directo y que Dios le hiciera justicia a una mujer que ama al Señor, que buscaba que Dios le hiciera justicia. Entonces, cuando llega a ver eso entre nosotros, no debemos de cobrárnosla a nosotros, pero pedirle a Dios que Él nos haga justicia. Ahora, pero hay algo más. Es posible que algunas veces nosotros seamos los que hacemos injusticias. Y lamentablemente aún entre cristianos puede haber situaciones donde los cristianos somos injustos y eso no es correcto. Cometemos injusticias, cometemos cosas que no son adecuadas. Y quiero preguntarle, cuando hay esas injusticias, ¿qué es lo que Dios piensa de esas injusticias? Ciertamente Él guarda a sus creyentes, escucha la oración de los que reciben estas injusticias, pero quiero que usted observe que en el libro de Malaquías Dios habla de las injusticias, pero habla algo muy delicado, muy fuerte que quiero que veamos en esta noche. Malaquías 3:5 dice la palabra de Dios, Él habla y Él dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Este texto nos da una lección que debemos de guardar en nuestro corazón. Dios juzga cuando maltratamos a otros. Dios juzga el pecado. Lo debemos de entender. Cada día es más incómodo escuchar la palabra pecado. Un día va a ser pecado decir algo que es pecado. Un día va a ser pecado siquiera mencionar la palabra pecado.
Aún en las redes sociales, usted menciona un pecado, dice que algo es abominación y ya le van a tumbar su video porque ya está ofendiendo a algunos, ¿verdad? El decir que es pecado ofende a la gente, pero no lo ofende porque sea que Dios que quiera ofender. Cuando una persona anda mal con Dios, se ofende cuando se habla de su pecado. Pero quiero que sepamos esto, la Biblia sí enseña que Dios sí juzga el pecado. Queremos en esta noche hablar de este tema y que usted piense en su corazón y en su propia vida. Dios sí juzga el pecado. Ahora vea el versículo 5, cómo Dios dice, y vendré a vosotros para juicio, para juicio. Entonces Dios habría de ir a levantar juicio contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, si usted recuerda, el especial tesoro, dice la Biblia, así le llama al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, su especial tesoro. Y sin embargo, cuando su especial tesoro, su pueblo amado, hizo pecado, Dios dice, yo vendré a vosotros para juicio. Eso nos debe enseñar a nosotros, que también somos su pueblo, que no podemos jugar con Dios. Dios sí juzga el pecado. Y al menos aquí, hermanos, hay varios pecados que se mencionan que son serios para nuestro Dios. El primero que se menciona ahí es, pronto seré testigo contra los hechiceros. Entonces, el primer pecado que Dios sí juzga es la hechicería. Dios no se complace de la hechicería, de la adivinación, del esoterismo, de la magia blanca o negra o fluorescente o del color que quiera usted ponerle la magia. De todos modos a Dios no le agrada. Tampoco a Dios le agrada el ocultismo o la brujería. Entonces ya no vaya con el brujo de Catemaco, ya no vaya. Dios juzga a quienes se meten en estas cosas, quiero que usted lo sepa. Quizás suene raro, pero sí los creyentes se llegan a meter en esto. Le puede ser un poco extraño, pero sí hay cristianos que se meten en estas cosas de la adivinación. Y hay cristianos que saben qué signo zodiacal son y están revisando su correo, revisando su aplicación o el periódico o la revista, o están ahí en el banco y ven, Piscis, yo soy Piscis, a ver qué tengo que hacer. Y están viendo, y ¿sabía usted que el zodiaco tiene que ver con la adivinación? Y suena muy inocente entre nosotros, pero a Dios no le gusta que usted esté consultando su zodiaco. ¿Qué le parece mejor consultar a Dios? Él sí le va a guiar bien. No ande consultando una revista para esas cosas. No consulte una revista o a gente metida en cosas malas para saber cómo vivir su vida. Usted no consulte estas cosas, consulte a Dios para su vida. Entonces no se meta, el zodiaco tiene que ver con la adivinación. El zodiaco tiene tanta antigüedad. No crea que eso es de una revistita mexicana. Esto tiene miles de años, esto del zodiaco. Hasta en la Biblia se habla en contra del zodiaco. Usted lo puede investigar. Las limpias. Algunos cristianos dicen, estoy bien salada, estoy bien salado, me voy a hacer una limpia. No, tengan mucho cuidado con eso de las limpias. La lectura de las cartas o del tarot. Yo sí conozco cristianos que me han confesado que tuvieron un problema y se fueron a la lectura de las cartas del tarot. Yo sí los conozco. No sé usted, pero sí conozco cristianos y es incorrecto que usted vaya a consultar a las cartas del tarot o a la lectura del café o a los amarres que no le agradan a Dios. Y cuidado cuando te va mal, porque tú puedes decir y leer por ahí, si sientes que algo no anda bien en tu vida, las cartas pueden ayudarte y confirmar si estás bajo un influjo de algún trabajo esotérico, ¿verdad? Y ahí tú dices, no, pues sí, me está yendo de la patada, voy a ver. No, póngase a orar. Dios es su escudo, Dios es su ayudador, pero no busque estas cosas. El joven soltero debe buscar la voluntad de Dios para encontrar pareja, no usar amarres de amor 100% garantizados y efectivos. No busquen estas cosas, es peligroso. Ponte a orar a que Dios te guíe a la persona que Dios tiene para ti. ¿Cómo juzga Dios cuando alguien se mete en estas cosas? Yo he observado
que Dios permite que los cristianos sean turbados, molestados y espantados por cosas que escuchan, que sueñan, que ven o que se mueven en la casa. Y es su culpa. Dios no lo provoca. Pero no es un juego meterse a estas cosas. Me acuerdo cuando era un niño, estaba en cuarto de primaria, escúchame. Y unos muchachos de la escuela llevaron una ouija y estaban jugando con la ouija en el recreo. Cuarto grado, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado. Los jóvenes en la escuela, los hermanos, tengan mucho cuidado. Las cosas de hechicería no es un juego y Dios juzga. Tengan mucho cuidado. Otra cosa que menciona nuestro texto es que Dios vendría en juicio contra los hechiceros y también dice contra los adúlteros. Debemos de cuidar nuestra vida, nuestra familia del pecado de adulterio. Hermanos, aún Satanás tiene preparadas algunas mujeres extrañas o ajenas para hombres de Dios. Siempre está la mujer extraña. La Biblia habla de la mujer extraña o del hombre extraño, también podemos llamarle. El adulterio es pecado, hermanos. Puede aparecer en creyentes, puede aparecer lamentablemente en cristianos. Desafortunadamente no debería existir el adulterio en ninguna familia, pero lamentablemente ya lo hay y mucho. Más bien es normalizado el adulterio en nuestro país. Hay mucho adulterio. Los hombres se sienten más machos y más hombres por tener más mujeres, cuando no puede ni con una, el desdichado. Entonces, y ahora ya es normal que también la mujer ya tiene a varios hombres y tiene corazón de departamento, ¿verdad? Y muchos caben en él. Mire, el adulterio es pecado. El adulterio es cuando una persona casada tiene otra pareja o tiene un acto inmoral. También una persona soltera puede caer en adulterio, cuando una persona soltera se mete con alguien casado. Entonces, cuando una persona soltera se mete con alguien casado, eso se llama adulterio. Dios juzga el adulterio. En Hebreos 13:4 la Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin suciedad, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y quiero que usted sepa, hermano, no es amenaza, no es algo contra usted. La Biblia dice que Dios juzga a los adúlteros. Y si usted se mete en esto, quiero que usted lo sepa, Dios le va a juzgar a usted. Una vez hubo un hombre que me dijo que tenía tentación por una mujer que no era su esposa. Y yo con todo el cariño agarré este versículo de Hebreos 13:4 y yo le dije: hermano, yo te recomiendo huir de esta mujer porque Dios juzga. El día de hoy este hermano está con esta mujer y dejó a su familia. Y yo sí he orado, pero no voy a orar para que Dios lo bendiga. Que me disculpe, pero no voy a orar así, porque conozco la Biblia. A Dios no. ¿Cómo le pido a Dios que bendiga a alguien que Él dice que va a juzgar? No podemos jugar con Dios, y tampoco como cristianos debemos tomar a la ligera esto. Yo creo que como Dios juzga este asunto del adulterio, hay muchas cosas. Por ejemplo, se lastima un matrimonio, se destruye muchas veces un hogar, o a veces este pecado provoca que la otra pareja, la otra persona, la ofendida, se vengue y caiga en el mismo pecado de adulterio. Y Dios trae tristeza al corazón, culpabilidad, remordimiento, a veces enfermedades venéreas. Puede cambiar, Dios puede cambiar bendiciones en maldiciones. Si usted lee el libro de Malaquías, así dice la Biblia, que Dios cambiaría las bendiciones en maldiciones. Entonces yo no quiero que Dios cambie las bendiciones que te da en maldiciones. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dios, ampárame, aléjame del adulterio. Y si usted siente tentación, siente que hay alguien que está ahí haciéndole cosquilleo al oído, bloquee, córrale, huya, para que no caiga en esto que Dios enjuicia.
Dios sí juzga el adulterio. Los cristianos debemos temer y orar que Dios nos aleje del adulterio. A mí como me impactó mucho cuando mi esposa estaba leyendo con mi hija Ariel el libro de Proverbios. Se lo leía y mi hija Ariel lo que cachaba, se le quedaba. Y mi hija le preguntó qué era este asunto. Y entonces cuando yo llegué a la casa, Ariel me dijo: hoy oré por ti, papá, que Dios aleje a la mujer extraña de ti. Pero a mí me hizo pensar y dije: es cierto. ¿Por qué usted, hermana, no ora por su esposo que Dios aleje a esa mujer? ¿O por qué usted, hermano, no ora por su esposa que Dios aleje a todos los hombres que andan destruyendo matrimonios por ahí? Entonces hay que cuidarnos mucho de esto, mis hermanos, porque sí cae el juicio de Dios sobre un hogar cuando ocurren estas cosas. Y mi corazón es evitar todas estas cosas. En usted, en mí, en la iglesia. Porque, hermanos, suficientes cosas he visto, y yo creo que también usted las ha visto, cómo se destruyen muchas cosas buenas por un pequeño momento de placer y de locura. Entonces, Dios sí juzga, y pues es un asunto serio, pero Dios sí está en contra de este asunto. También la mentira. Es increíble cómo la Biblia aquí dice que Dios está en contra de los que juran mentira. Y miren, hermanos, la mentira es muy interesante porque la mentira es un pecado muy pequeño en la mente de la gente. ¿Me escuchó? El pecado es un pecado muy pequeño delante de la gente. Cuando una persona le pregunto si ha pecado, muchas veces me dice no. Y le pregunto: dígame algún ejemplo de pecado. ¿Y cuáles creen que me dicen? No, pues asesinar o violar o no sé, robar. Y yo les digo: sí, es cierto, pero también una mentira, también un mal pensamiento. Y la gente no piensa que es pecadora porque no es asesina, porque tal vez no es violadora, porque no es secuestrador. Pero un pecado que es menospreciado por el hombre, pero que también a Dios le molesta y que Dios juzga, es el pecado de la mentira. Puede ser una mentirilla blanca, negra, verde, del color que usted mande o guste, del color que le quiera poner. El pecado de la mentira sigue siendo ofensor para Dios. Y mire, el asunto es que una mentira no es ilegal en México. Si usted roba, sí lo pueden meter al bote. Si usted asesina, sí pueden condenarlo. Pero si usted miente, pues no le pasa mucho, a menos que le mienta al SAT. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se va para atrás, ¿verdad? Pero mire, quiero que usted se dé cuenta que Dios sí juzga duramente las mentiras. Hay un versículo muy duro en la Biblia que, repito, no es mi opinión, es la palabra de Dios, pero Apocalipsis 21:8 habla de lo que Dios piensa acerca de los mentirosos y el destino de alguien que da mentiras. Es un versículo muy duro, pero repito, es palabra de Dios. La Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, estos son cosas graves, los idólatras, y luego dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice la palabra de Dios que va a ser el futuro eterno de alguien que ha mentido? ¿Qué dice la Biblia? El lago que arde con fuego. Ese es el destino eterno. Sigue siendo la palabra de Dios. A mí no me gusta este versículo, pero la verdad no interesa si a mí me parezca o no. ¿Sí o no? Es palabra del Señor. Y Dios juzga la mentira duramente con el infierno, y solo Jesucristo puede traer perdón, puede traer salvación y vida eterna. Entonces, por eso es que esto es incómodo, pero es la verdad y tenemos que darnos cuenta. Por eso el cristiano debe de ser veraz. El cristiano no puede estar diciendo mentiras. Y mire, no hay cosa más sencilla que usted siempre diga la verdad, porque no tiene que estar acordándose qué es lo que dijo. ¿Sí o no? Simplemente la verdad. También esto le desagrada a Dios. Otra cosa es el fraude. El fraude en el versículo 5 también habla de los que defraudan en su salario al jornalero. Los judíos defraudaban a sus trabajadores no pagándoles o solo dándoles una parte con el fin de que tuvieran más dinero ellos. Y eso pasa todavía el día de hoy, ¿verdad? Ahí también hay creyentes
que tienen negocios, y dentro de su negocio hay que cuidarnos de defraudar a los empleados, maltratar a los empleados. Lamentablemente muchas empresas hacen esto, muchos negocios hacen esto, muchos dueños y muchos jefes sobreexplotan y no pagan a sus empleados, y eso es un problema, eso es un problema. Ahora, ese problema es muy constante allá afuera. Y Dios se va a acordar, Dios se va a acordar y Dios va a enjuiciar esto. Pero un buen cristiano busca ser un buen jefe, ¿no? Busca ser un buen empleador, busca ser un buen jefe, un buen hombre de negocios, y no ser abusivos. Eso uno lo debe de tener en cuenta. Y también hay injusticias que se le hace a la gente de alguna manera desprotegida. Ve el versículo 5, ahí mismo dice que los que defraudan en su salario al jornalero, que era un trabajador del campo, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mire, los judíos eran en ese tiempo muy aprovechados con las viudas, con los huérfanos, los desprotegidos. Dios juzgaría a esta gente que se pasa de lista con los desamparados, ¿verdad? Una viuda ya no tiene a su esposo que le defienda, los huérfanos no tienen a sus papás, pero Dios dice que es Dios de viudas, Dios de huérfanos, y cuando usted se mete con alguien desafortunado, Dios le puede dar una bofetada a usted en la cara. Entonces tenga mucho cuidado, no podemos nosotros aprovecharnos. Hay gente discapacitada, y mire, a mí me revienta, de verdad, me revienta, me molesta que una persona se burle de la gente discapacitada, o que se burle, hagan bullying. Y mire, pasa en las iglesias. Estuve en cierta iglesia, en cierto lugar, y se burlaban de mi amigo Pastor Esteban Kim, porque cuando éramos jóvenes se burlaban de él porque tenía los ojos rasgados. ¿Cómo me revienta? Esperemos no le haga burla a usted porque es moreno, o porque es blanco, o porque es güero, o porque está ojón, o porque está narizón, o porque está orejón. A usted no le va a gustar que se burlen de usted porque sea flaco, gordo, o como usted guste. Entonces, a usted no le gusta. Pero sí hay cristianos que son burlones. Quiero que usted lo entienda. Hermano, no se atreva a usar el apodo a nadie. Yo sé apodos que le ponen a los cristianos. Yo no los uso. Yo no uso los apodos. Me lo sé porque entre ustedes los manejan, pero no es correcto. Para mí es triste, defrauda, y es algo vergonzoso que usted use apodos de la gente. Porque a usted no le va a gustar que le usen apodos para con usted, ¿o sí? Entonces, yo creo que cuando a alguien le estamos poniendo apodos, Dios un día va a tomar cartas en el asunto. Vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, debemos nosotros, y esta enseñanza es para que usted y yo pensemos que sí, el pecado son cosas serias, y que un cristiano siempre debe de cuidar su vida si es que no quiere meterse en problemas en su comunión con Dios o contra Dios mismo. Ahora, Dios sí juzga el pecado, y quiero que usted se quede con esa verdad en su corazón. Dios sí juzga el pecado. Eso debemos grabárnoslo, pero también hay otra lección que también yo veo aquí. Debemos evitar pecar afectando a otros. El pecado afecta a otras personas. Mire, hay un mito, una mentira que muchos se creen. Es mi pecado, y si a mí me va mal es mi asunto. Y es una tremenda mentira. El pecado afecta, el pecado es como una bomba, o una, ¿cómo se llama estas de las? Una granada. Una granada no nada más te da a ti. Si se la avienta Esteban aquí, por decir algo, no le va a afectar nada más a él, va a explotar a todas las personas. ¿Está conmigo? El pecado es como una granada, no nada más te mata a ti. Mira, si tú te quieres ir y matar, tú vas a pensar que nada más a ti te afecta, y no. Es más, si tú vas y cometes suicidio, no te va a afectar nada más a ti, va a partir a tu familia. Entonces, no me diga que el pecado nada más afecta a quien lo comete, no. Y por eso también debemos de tener cuidado. El pecado afecta a otros. Piense un momento la hechicería. Hablamos un poquito de esto. ¿Sabía que la hechicería se afecta a otras personas?
cuando alguien se mete a adivinación, a esoterismo, a ocultismo, la gente no se da cuenta que la gente que está a su alrededor se ve afectada. No sé si usted lo ha pensado. Mire, a mí me ha preguntado mucha gente, decenas de gente, me han dicho, oiga, pastor, le quiero hacer una pregunta. Una dama me dijo, pastor, yo en mi casa escucho cosas, veo cosas, pues se siente un ambiente pesado. ¿Podría venir a mi casa y orar en mi casa, pastor? Sí, cómo no. Fui, estaba una dama, estaba su hermana, platicamos un ratito y yo siempre hago esta misma pregunta, siempre. ¿Usted sabe si usted o alguien cercano a usted o algún familiar se metió en brujería? Y el 100% de todas las veces que he preguntado me dicen, sí, pastor. Esa persona me dijo, en esta casa alguien hacía cosas de brujería. No me parece algo nuevo. Quiero decirle esto, si usted ha sentido, ha escuchado, se ha espantado, se ha turbado porque en su casa pasan cosas, no estoy diciendo que necesariamente usted se meta en esas cosas. A lo mejor alguien más se metió. Le voy a poner un ejemplo. Una prima mía tenía sueños muy perturbadores, muy feos. Y mi mamá platicó con ella y le hizo la misma pregunta. La abuela de mi prima era medium. O sea, según esto, buscaba comunicarse con los muertos. Y la nieta estaba batallando. Usted se mete en estas cosas, le aseguro que su familia va a sufrirle, sus hijos y hasta sus nietos, por meterse en estas cosas de ocultismo. No es un juego. No, estaba jugando en la escuela con la ouija. Te estás metiendo en cosas que no nada más te afectan a ti, le afectan a los demás. Y cuántas veces, sinceramente, hermanos, muchas veces, gente me pregunta por qué ve estas cosas, por qué escucha, por qué siente que alguien se siente en su cama, por qué vio cosas, por qué soñó cosas, por qué escuchó, por qué se cayeron cosas. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿tú sabes si alguien o tú en el pasado te metiste en esto? 100% de los casos que yo he visto, 100%, alguien se metió en ocultismo. Entonces, sepa que la hechicería sí afecta. También el adulterio siempre tiene una parte lastimada. He visto muchas lágrimas, mucho dolor en lugares con adulterio, personas ofendidas, hijos lastimados. Por eso hay que huir de estas cosas. La mentira siempre perjudica a alguien. Siempre perjudica a alguien la mentira. Cuando hablamos de los empleados, de la gente desafortunada, qué triste que una viuda tenga que batallar porque alguien se pasa de listo, ¿no? Un huérfano, una gente desprotegida, ¿no? Al final de nuestro texto dice, y los que hacen injusticia al extranjero. ¿Cuántos mexicanos se han quejado de que cuando se fueron a Estados Unidos los gringos los maltrataban, los sobreexplotaban, los ponían en la pizca, los trataban como animales? Y los mexicanos bien ofendidos. Pero le voy a decir algo. Cuando los inmigrantes vinieron a México, a Valle de Chalco, no estoy hablando de otro país, cuando inmigrantes vinieron a Valle de Chalco, a mí me dio tanta vergüenza los mexicanos. Yo soy mexicano y me dio tanta vergüenza. Porque cuando venían los haitianos, los mexicanos, muchos mexicanos que rentan cuartos aquí en Valle de Chalco, cuando yo preguntaba, hablaba para saber, yo me iba a mudar y estaba preguntando y me da tanto asco que me preguntaban, ¿pero es para mexicanos o haitianos? Porque para mexicanos es tanto y para haitianos es tanto. Dije, qué vergüenza. Y nos quejamos nosotros que nos hacen lo mismo en Estados Unidos, que se amuelen los mexicanos entonces, porque somos igual de abusivos que los americanos. Que no nos quejemos, porque somos igualitos. Igual de pecadores. No nos gusta, pero es la verdad. Y eso pasó aquí en este municipio, hermanos. No le estoy inventando nada. Porque hay gente abusiva que hace injusticia al extranjero. Qué triste.
Qué triste, qué triste. Yo creo que el cristiano debería de ayudar al discapacitado, mis hermanos. Yo creo que el cristiano debería de ser de ayuda al inmigrante. No hacer cosas ilegales, pero ayudar a la gente necesitada. ¿Está conmigo? Por eso a mí me dio mucho gusto cuando la iglesia Jico preparó una comida, invitó a unos 15 haitianos y me da gusto cuando la iglesia hace labor social de vez en cuando, aunque no es nuestro principal objetivo, pero es bonito cuando apoyamos a alguien, cuando ha venido gente en silla de ruedas, gente batallando en su salud. Para mí es algo bonito que la gente de la iglesia Jico ame este tipo de personas, porque yo creo que Dios ve cuando nosotros vemos por los discapacitados, y yo creo que hasta Dios se acuerda de nosotros por nosotros acordarnos de los discapacitados, ¿ve? Así que nosotros no, si usted tiene un cuartito para rentar, no le aumenta a los inmigrantes, por favor, no sea así. Pero qué bonito que un cristiano pueda ver por la viuda, por el huérfano, por los discapacitados, por los lastimados. Qué bonito. La verdad es que cuando un cristiano, una cristiana ve por algunos niños, ve por una dama viejita que está desamparada, qué bonito. Y yo creo que Dios se acuerda cuando nosotros hacemos algo bien para con estas personas. Pero acuérdese que el pecado sí afecta a otros. Entonces eso es lo que estamos aquí viendo, ¿no? Y también, no solamente Dios sí juzga el pecado, no solamente debemos evitar que el pecado afecte a otros o evitar el pecado para que no afectemos a otros, pero finalmente quiero que veamos un detalle más en nuestro versículo. Y es que el temor de Dios es el motivo principal que nos hace no aprovecharnos de otros y respetar a los demás. Fíjense al final de nuestro versículo, el Señor dice que sí juzga el pecado, dice cómo se aprovechaba el pueblo de Israel de esta gente, pero al final hay un detalle bien interesante. Dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que el pueblo de Israel perdió, aunque era el pueblo de Dios, perdió el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, lo único que te queda es la religión. ¿Me escuchó? Cuando pierdes el temor de Dios, lo único que te queda en tu vida es una religión cualquiera. Por eso es que el pueblo de Israel se hizo ultra religioso, pero sin temor a Dios. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerda usted? Todas las injusticias, todos los abusos, todo el fraude, todas las heridas, todo se hizo, ¿por qué, hermanos? Por falta de temor a Dios. El temor a Dios es el miedo reverente, el miedo y el respeto que nos hace tomar la decisión de amar y obedecer a nuestro Dios. Y yo le quiero animar, hermanos, el temor es una situación interna. No se ve si usted tiene temor de Dios o no. Está acá. Y yo le quiero animar a tener el amor de Dios y el temor de nuestro Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, usted no se va a meter en tanta cosa fea que estamos hablando en esta noche. ¿Sí ve? Por eso usted necesita guardar mucho su vida, guardar mucho su corazón. El pueblo perdió el respeto a Dios, perdió el temor de Dios y solo le quedaron ritos, ceremonias, rituales, fiestas religiosas y una religión llamada judaísmo. Hermanos, piense en su vida. Y una virtud que todo cristiano debe de luchar por tener conscientemente es: yo quiero temer a ti, Señor. Yo no me quiero meter en cosas que no te agradan. Quiero tener una vida que te respete, que respete a los demás, que te tema, Señor. En el libro de Malaquías hay un ejemplo de alguien que temió a Dios. Vaya ahí en Malaquías, vaya al capítulo 2, versículo 4. Y quiero que vea
este hombre del cual no se habla mucho en la Biblia. En realidad yo nunca he escuchado una predicación de este personaje de la Biblia. Pues obviamente no conozco todas las predicaciones del planeta, pero nunca he escuchado una predicación de este personaje. Malaquías 2:4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Quién es este personaje, hermanos? ¿Quién es este personaje? Leví. Leví fue hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Israel, y Jacob tuvo pues entre los 12, cada uno tenía su carácter, ¿verdad? Pues había hombres muy arrancados, había hombres muy fieros, había hombres muy sensibles, pero dice la Biblia de Leví que él y su casa fueron temerosos de Dios, temerosos de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se corrompió, Leví y los suyos fueron los que respetaron a Dios. Y aquí dice, Leví que fue un hombre de Dios que temió a Dios, y por eso Dios le dio a ellos, los levitas, el sacerdocio. ¿Se acuerda usted? Que los sacerdotes en la Biblia deben de ser de la tribu de Leví. Es más, el tercer libro de la Biblia se llama Levítico, un libro dedicado a enseñarles cómo ser buenos sacerdotes a los levitas. Entonces, ahora, lo interesante, hermanos, es que hay una frase ahí que me llamó mucho la atención. En el versículo 5 dice que Dios le dio vida y paz. ¿Sí está conmigo? Dios le dio vida y paz. Y luego fíjese, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios bendijo a Leví, y Dios esperaba que por esas bendiciones Leví le temiera. ¿Sí está conmigo o no? Y luego dice, y tuvo temor de mí. Quiero decirle algo. Dios te ha bendecido. Y si te ha bendecido, Dios te ha dado esas bendiciones para que tú le temas. ¿Sí está conmigo? O sea, Dios no es bueno de balde. Dios es bueno, pero espera que usted y yo nos portemos bien. ¿Sí ve conmigo lo que estoy diciendo? No hagamos que por nuestra vida Dios retire sus bendiciones, que bien puede. Dios no te debe nada a ti, ¿o sí? ¿Cuánto te debe Dios? Y si usted piensa que Dios le debe algo a usted, el salmista decía, cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? ¿Cómo me rompió el corazón ese versículo? Tú y yo no somos nada ni nadie para que Él nos bendiga. No se equivoque, no se equivoque. Tú y yo no somos nada ni nadie para que Dios nos bendiga, y sin embargo, Él nos ha bendecido. Amén. Él nos ha bendecido. Pero quiero que usted piense en esto. Dios nos ha bendecido esperando ahora que tú y yo le temamos. ¿Sí ve conmigo? Así que yo le quiero animar a que piense en cómo Dios le ha bendecido a usted, y que usted le diga, Señor, sí es cierto, me has llenado mi vida, te has acordado de mí, me has contestado mis peticiones, has estado conmigo. Yo te voy a temer, mi Señor, yo te voy a respetar, yo voy a cuidar mi vida, voy a temer tu nombre aún en lo privado. Hermanos, Dios en el libro de Malaquías le reclama al pueblo de Israel, ¿dónde está mi temor? Vaya a Malaquías 1:6, por favor. Este versículo lo estuve estudiando, me llamó muchísima la atención. Fíjese cómo Dios cuestiona al pueblo y les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Le está diciendo algo muy básico, ¿no? No es algo muy difícil de entender. Yo creo que los más chiquititos lo entenderían. Mis hijas lo entenderían, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego fíjese, si pues yo soy padre,
¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, fíjese, en este texto Dios conecta el temor de Dios con llamarlo Señor. ¿Sí está conmigo? Y eso es lo que quiero que usted piense, porque entre los cristianos le llamamos a Dios Señor. Y es bueno que le llamemos Señor. Jesús dijo, me llamáis Señor y bien hacéis. Está bien que los cristianos le llamemos a Dios el Señor, mi Señor, nuestro Señor. Está bien. Pero quiero que se acuerde de algo cada vez que escuche esa palabrita. Cuando nosotros llamamos a Dios Señor, Él dice, ok, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? La palabra Señor en el idioma original, muy interesante la palabra, pero es equivalente a la palabra dueño o amo o poseedor. Entonces, si Dios es dueño, témele. Si Dios es dueño de tu vida, respétale. Si Dios es realmente tu amo, entonces huye del pecado. Si Dios realmente te compró con su sangre cuando le pediste perdón y Él te perdonó y te salvó, entonces huye del pecado, témele a fallarle, záfate de la tentación, échate a correr cuando en privado seas seducido a pecar, porque un cristiano, si le llama a Dios Señor, la pregunta es, ¿dónde está mi temor? Y yo creo que eso al pueblo de Dios nos debe sacudir, llamarle Señor a nuestro Señor. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, esta parte es muy, muy severa, hermanos. Pero se dijo respecto a Israel, está conmigo. Pero nos deja una gran lección para nosotros, ¿sí o no? Nos deja la lección que Dios sí juzga el pecado y por lo tanto nosotros debemos de agradarle con temor y temblor a nuestro Dios. Nos deja la lección que debemos evitar el pecado para no afectar a otros. Amamos a nuestra familia, pero usted puede quebrantar su familia, quebrantar su corazón, afectar hasta la iglesia si usted y yo pecamos contra nuestro Dios. Y yo le animo a decidir en esta noche. A lo mejor nunca se lo ha dicho usted personalmente a Dios, pero yo le animo que un día usted le diga a Dios, yo decido temerte, respetarte y vivir una vida no para agradarme a mí, sino para agradarte a ti. Y si hubiera algo en su vida privada, dígale, Señor, yo te voy a amar, yo voy a renunciar a cosas de mi vida privada que no te agradan, porque decido temerte a ti. ¿Está conmigo? Si Dios nos permite escuchar su palabra en esta noche es porque nos da oportunidad de responder a su palabra. Y yo le quiero animar, es un versículo muy fuerte, pero es un versículo muy fuerte aplicado a Israel. Y si usted conoce la Biblia, le fue como en feria. Dios nos ampare de que también nos vaya como en feria. Pero esto puede ser medicina preventiva, mis hermanos. Y no hay mejor medicina que esa, ¿sí o no? Antes de que te vaya como en feria, antes de que te enfermes, antes que te quiebres un pie, antes de que te dé COVID, medicina preventiva. ¿Sí está conmigo? Yo creo que la palabra de Dios debe de ser preventiva para nosotros. Y no hay nada mejor que un cristiano con corazón sensible diga, Señor, tú juzgas el pecado, ayúdame a escapar de todas estas cosas. Señor, gente que amo va a salir afectada si yo me meto en pecado. Señor, ayúdame a tener una vida limpia, limpio de corazón. Y también, piensa en esto, ¿cuánto tememos a Dios y a sus mandamientos? ¿Por qué no hoy usted hace que en esta noche usted le diga a Dios de manera personal y voluntaria e interiormente, le diga, Señor, yo quiero aprender a tener temor de ti? A lo mejor usted fue una persona que sin conocer de Cristo no tenía temor de Dios. Al menos yo puedo decir que yo era así. Una persona sin temor de Dios,
sin conocerle, pues uno vive como quiere. Pero ¿por qué no usted le dice, Señor, ya le voy a parar a eso? Yo decido temerte, agradarte y realmente quiero hacerte el Señor de mi vida. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar. Señor, qué palabra tan fuerte es Malaquías 3:5. Pero pienso que puede ser aún esta palabra fuerte de mucha bendición a nosotros, Señor. Y te pido que tú ahora nos muestres qué decisión necesitamos tomar en nuestra vida personal. Si tú has hablado a nuestro corazón, danos el cariño, el valor, el atrevimiento de ahora doblar una rodilla y enternecer nuestro corazón y hablar contigo y tomar decisiones. Bendice, Señor, ahora este tiempo de altar, tiempo de invitación, y que tú toques los corazones. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y así como estamos, yo le quiero invitar a tomar un momento en su propia vida personal. Si usted dice, Dios me habló a mi corazón y yo quiero temer a Dios, yo quiero tomar en mi vida decisiones bien firmes que Dios me habló en esta noche. ¿Quién podría decir, Dios me habló a mi corazón, pastor, y yo estoy tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Hubo algo para mí, pastor. ¿Puedo ver su mano? Dios me habló. Veo varias manos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Me advirtió, me enseñó algo el Señor en esta noche. Veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Veo su mano. Veo varias manos. Veo su mano. Puede bajarla allá atrás. ¿Por qué no toma un momento en oración personal? Le dice Dios, caray, tú me hablaste a mi vida. Yo quiero que tú sepas que quiero proteger mi vida del pecado, de lo que no te agrada. A lo mejor usted, sin conocer de Cristo, tal vez hizo algunas cosas. Si usted ya conoce a Cristo, Él ya le perdonó. Pero usted debe de ahora cuidar su vida de estas cosas, tanto del pasado, o tal vez si hay algo que ahí está empezando a resurgir o a tentarle, dígale, Señor, yo quiero agradarte, tener temor. Yo quiero hacerte realmente el Señor de mi vida. Yo no quiero dirigir mi propia vida, dirígela tú, Señor. Te temo a ti. Yo quiero respetarte, reverenciarte y obedecerte a ti y amarte con todo mi corazón. Dígale, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero tener temor de Dios. ¿Por qué no habla usted con Él? Quiero hacer una pregunta última, si usted me permite. ¿Habría alguno que diga, pastor, yo no tengo la certeza de ir al cielo cuando termine mi vida? Temí cuando habló del lago de fuego. Quiero decirle a usted que Dios le ama. Y aunque es cierto que los pecadores merecemos ir al lago de fuego, si usted recibe con fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo, Él puede perdonarle, salvarle, entrar a su corazón y ser su Salvador y su Señor. ¿Habría alguien que diga, pastor, yo tengo dudas, yo no estoy seguro de esto, pero yo sí quiero invitarlo a entrar a mi vida, ponerme a cuentas con Él, recibirlo en mi corazón? Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en esta noche, yo quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. Pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. ¿Puede ver su mano? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor. ¿Habría alguno? ¿Alguna? Yo necesito a Cristo que me salve, que entre a mi corazón y me perdone. Yo quiero ponerme a cuentas con Él y tener la seguridad preciosa de que Él me va a perdonar y de que Él me va a dar vida eterna. ¿Habría alguno así? Señor, yo quiero recibirte. ¿Puede levantar su mano un momentito? ¿Alguien? Señor, yo pienso que este versículo es una gran advertencia a nosotros, a la iglesia Jico, a las familias aquí representadas. Y Señor, yo pienso que es un gran mensaje, no porque yo lo prediqué, sino porque cuánto ayuda cuando se predica acerca del pecado, porque todos batallamos contra el pecado, aunque no se nos predicara. De todos modos, todos es nuestro diario pelear, nuestra diaria lucha, Señor. Y te doy gracias porque cuando se llega a predicar el pecado,
es porque tú nos quieres ayudar, Señor, porque tú nos amas y nos quieres advertir y cuidar. Y Señor, tú sabes las decisiones que cada uno tomó en su corazón. Yo te quiero pedir que tú bendigas mucho a la iglesia Jico, bendice a cada familia que está aquí y las decisiones que se han tomado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestra vida, y te pido, Señor, que ahora tu palabra y las decisiones se queden esculpidas en nuestro corazón, que no olvidemos esto que tal vez puede ser mera medicina preventiva, Señor, pero te agradezco porque tú quieres bendecir la vida de cada uno de nosotros, y gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, aunque en esta noche se habló de un tema que no es muy popular, no es un tema muy lindo a veces de escuchar, pero sí, Señor, nos causa un impacto en el corazón cuando escuchamos estas cosas. Ayúdanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Bendice cada varón, cada dama, cada familia que está aquí, y ayúdanos, Señor, a vivir de manera que no solo te agrade, sino que podamos tener esa bendición que anhelamos de ti. Bendice cada familia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.